Perfecto, entonces hoy vamos a estar hablando, como les decía, de la veracidad, de la resurrección. Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto hasta el momento. Vimos el argumento cosmológico, ¿verdad? Fue la primera clase que tuvimos. En ese día estudiamos aspectos científicos que tienen que ver sobre el estudio de la astronomía, ¿verdad? Que cómo la ciencia ha notado lo extremadamente complejo que es el universo, ¿verdad? También decíamos que, que ellos han llegado a la conclusión de que el universo tuvo un inicio, ¿verdad? Que fue causado por algo. Y la respuesta ante esta causa es que hubo alguien que lo causó, ¿verdad? Hubo un creador que creó el universo. Entonces, estudiamos en la primera lección cómo hay muchas líneas de evidencia que nos demuestran que hubo un creador, y que que hubo un inicio más bien, y que eso nos hace preguntarnos quién creó o causó ese inicio, ¿verdad? Eso lo vimos la primera clase. La segunda clase hablamos un poquito del ajuste fino, ¿verdad? La semana anterior. Y hablábamos de cómo cada diseño tiene un diseñador. Hablábamos el ejemplo del reloj, que si vamos caminando y nos encontramos un reloj en la calle, no vamos a pensar que el reloj apareció y se creó solo, sino que su complejidad nos hace ver que alguien lo creó, creó todas las manecillas, todos esos mecanismos, y podíamos ver la semana pasada cómo el universo es muchísimo más complejo que un reloj, mucho, mucho más complejo. Y si para nosotros no coincidimos en nuestra mente que un reloj se cree solo, ¿verdad? Cuanto menos algo tan complejo como el universo. Entonces, eso nos hace ver que el universo, pues, tuvo un diseñador, alguien que lo diseñó. Este, Ahora, para repasar, yo quisiera preguntarles, a ver si hay alguien que quiera responderme alguna de estas preguntas que ya hemos hecho. Si alguien nos dijera, yo no creo en Dios, creo en la ciencia, ¿qué le podemos responder? Alguien que quiera abrir el micrófono, rapidito, son respuestas cortas. ¿Qué le podemos decir? Nadie, hermanos, qué barbaridad. La semana pasada hice estas mismas preguntas, las mismas. Ya, hermanos, según lo que yo he visto hasta ahora, la Ajá, ciencia va de la mano de Dios. Más bien amén. la Así es. ciencia acepta que esto es un diseño de verdad de Dios. Esto no pudo haber sido de la nada. Eso es A- lo que he visto hasta el momento. Así mismo, hermana, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta. Si la ciencia y Dios no son contrarios, exacto, van de la mano. Dios creó todas esas leyes, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta correcta. Si alguien nos dice, yo no creo que Dios nos creó, lo hizo el Big Bang, ¿verdad? Que habíamos dicho. Alguien que quiera abrir el micrófono. ¿Qué dijimos las semanas anteriores? Voy a ponerles aquí alguien que me lo lea entonces, Buenas hermanos. noches. Buenas noches, hermano Oscar. Dios me lo bendiga. Amén, amén, pastor y hermanos. Es Ajá. imposible, imposible es creer que el Big Bang haya sido el autor de todo lo que existe. Si fuera así, todos seríamos iguales. Todos seríamos negros, todos seríamos blancos, todos seríamos bajos o todos seríamos altos y así sucesivamente. Exacto, es imposible que el Big Bang por sí solos creara todo lo que existe, ¿verdad? Y aquí, hermano Oscar, ya que abrió su micrófono, bueno, aquí yo ya había puesto la respuesta en pantalla. ¿Qué tal si lee este cuadrito que está en la pantalla? Pues, aló, aló.
Sí, 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 le escuchamos. Pastor, mire, en ese momento me agarró sin anteojos y sin la doble extracción, esa letrita no la veo. Ah, no, no, tranquilo, tranquilo, no se Sí, sí, Yo sí. se preocupe. lo leo por usted. Ahí está, Perfecto, perfecto, don Enrique. El hermano Big Enrique. Bang no es una causa, fue causado. Y en ese caso, solo dos respuestas son las más posibles: Dios o la nada, ya que no había materia, tiempo o espacio antes de eso. Exacto, exacto. Y por eso mismo es imposible, como decía el hermano Oscar, que el Big Bang por sí solo creara todo lo que existe, ¿verdad? Este, hay creación que piensa, creación diferente, creación que tiene emociones, sentimientos y demás, ¿verdad? El creador de algo así tan complejo tiene que poseer algunas de esas características, pero más perfectas, ¿verdad? Entonces, el Big Bang no es una causa, fue causado por alguien, ¿verdad? Y nosotros creemos que ese alguien fue Dios cuando dijo en el principio, ¿verdad? Cuando dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, Él y su palabra crea esa expansión de todo el universo con solo su palabra, ¿verdad? Otros le llaman de otra manera. Nosotros sabemos que la sola palabra de Dios es capaz de crear esa expansión así tan rápida, tan de la nada, solo el Señor puede ser capaz de eso. Y el Big Bang no es una causa, como decíamos. Pero si alguien le dice o intenta decir el Big Bang, que el Big Bang es contrario a la Biblia, pues no, no contradicen nada. La misma palabra de Dios pudo crear esa expansión inicial, ¿verdad? Lo único que prueba el Big Bang es que hubo un inicio. Pero eso más bien es una prueba a favor de los cristianos. Ahora, si alguien dice que no hay evidencia de que Dios creara el universo, vamos a decir que hay varias evidencias que señalan hacia un creador. El Big Bang, que es una de ellas, con todas sus pruebas, señala hacia un creador, hacia que alguien dio la orden inicial de que todo se expandiera de la nada. La teoría de la relatividad de Einstein, que lo vimos en la primera clase. La segunda ley de la termodinámica, que también la vimos en en la primera clase y el ajuste fino del universo que hablábamos la semana pasada. Todo esto es evidencia que señala hacia un creador. Todo esto nos dice, hay alguien que creó. Y estoy intentando ponerlo así en poquitas palabras, pero estoy resumiendo lo que hemos visto. Entonces, si ustedes quieren, ahora le pueden tomar una fotito para a estos cuadritos que contienen la información resumida en pocas palabras para que usted no tenga que aprenderse mucho, pero si alguien le pregunta, usted pueda responder. Ahora, si alguien le dice, creo que el universo se creó solo o que siempre existió, nosotros les vamos a decir que no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el universo es dependiente, o sea, cada cosa que existe en este mundo depende salió de algún lugar, usted depende de que sus papás lo engendraran. Esta mesa que está aquí en este momento, algún carpintero la hizo, esos materiales salieron de algún lugar, de algún árbol, y este planeta fue causado, no, no existió de la nada. Y el universo empezó a existir. Entonces el universo depende de algo más para existir. Alguien, algo lo creó. Entonces el universo no puede ser por él mismo. El universo también tuvo un inicio. Entonces, y esto está probado por la ciencia. Entonces no es posible que el universo se haya creado solo. Y además de eso, no había nada antes de que este universo empezara a existir, entonces el universo no existía, entonces el universo no pudo causarse a sí mismo. Esto está probado científicamente. También, aquí traía otras preguntitas. Si alguien nos dice que todo es obra de la casualidad, según lo que vimos la semana pasada,
vimos que la posibilidad de que haya un planeta diseñado con estas cualidades de generar vida es de 1 en 10 elevado a 138. O sea, usted le suma ese 138 ceros y una entre esa cantidad es la posibilidad de que esto haya surgido por pura casualidad. O sea, es improbable, es ilógico creer que todo esto, cada una de las cosas que vimos la semana pasada, ¿verdad? El nivel de oxígeno, este, la velocidad de la luz, todas las cualidades que se necesitan para que nosotros existamos, es improbable que hayan sido causadas así porque sí. Entonces es sumamente improbable de que esto haya surgido de la nada. Y también vimos la semana pasada que la vida más simple, obtener una molécula de proteína por casualidad es igual a que un hombre con los ojos vendados encuentre 3 veces seguidas un grano de arena marcado en el desierto del Sahara y solo una molécula de proteína. Y se ocupan 200 para que haya vida, más o menos. Entonces vimos que es improbable que todo esto sea obra de la casualidad. Si alguien le dice que cree en un Dios que no es inteligente ni pensante, le vamos a responder que tampoco es posible, porque si la creación es pensante, es inteligente, tiene emociones, pues este creador debe poseer esas cualidades, solo que de una forma perfecta. Y por último, esta pregunta no la vimos del todo, pero yo quiero ampliar un poquito lo que vimos la semana pasada como para hacer un cierre, porque tocamos por encima el tema de la evolución, ¿verdad? Este, si alguien nos dice, yo solo creo en la evolución, ¿verdad? Este, ya vamos a decir, bueno, la evolución es una teoría en proceso, ¿verdad? Es una teoría en proceso, no está ya terminada, ¿verdad? No está comprobada. Este, y lo correcto es preguntar, ¿en qué evolución cree usted? Porque la evolución o la única evolución que está probada es la microevolución. ¿Y qué es microevolución? Pequeños cambios que han tenido animales o creación, ¿verdad? Seres humanos para adaptarse a ciertas condiciones, pero pequeños cambios, no un cambio de una especie a otra, ¿verdad? Eso es lo que se ha comprobado, pequeños cambios. Entonces, los evolucionistas, por lo general, tienden a agarrar esos descubrimientos de microevolución para meternos una macroevolución. O sea, agarran lo chiquitito para decir, es posible que cambiemos de un elefante a un pájaro, ¿verdad? Y eso no está probado, no se ha comprobado ni se ha hallado en ningún momento, prueba del paso entre una especie y otra, eso no se ha encontrado, ni tampoco se ha encontrado una forma transitoria, como ellos dicen, que van cambiando de una a otra, no se ha encontrado un medio pájaro y medio pez, por decir un ejemplo, ni tampoco fósiles de eso, no se ha encontrado ninguna prueba de eso. Ahora, la única evolución que se ha comprobado es la microevolución. Y la microevolución, como bien dicen muchos científicos creyentes, ¿verdad? Eso puede ser guiado por el Señor para que los seres vivos sobrevivan en un ambiente, pero no tiene nada contrario a la Biblia, ¿verdad? La microevolución. El problema es que nos meten una macro es de grande y micro es de pequeño, por aquello. Eso significa micro de pequeño, macro de grande. Entonces, con la microevolución son pequeños cambios, que se generan en seres vivos. Eso sí se ha comprobado, pero nunca se ha comprobado una macroevolución. Este, y decíamos, añadiendo a esto, la semana pasada, que los evolucionistas ni siquiera han podido comprobar cómo se creó la primera vida, ¿verdad? Porque ellos dicen todo evolucionó desde
desde una ameba en un charco de agua, ¿verdad? Al principio de la creación de este planeta. Pero ni los científicos con toda la ciencia y todos los recursos y todo el dinero y han podido crear una ameba con todos esos recursos de la nada, ¿verdad? No, no lo han logrado. Entonces, es muchísimo menos improbable de que todo eso pasara así, porque sí, como decíamos antes, la probabilidad de que se dé vida así de casualidad es sumamente improbable. Este, y para terminar, ni siquiera la evolución negaría a Dios. En caso de que fuera probada, como les digo, no está probada, pero ni siquiera la evolución negaría a Dios porque ya hay posturas de una que creen en una evolución dirigida, o sea que Dios dirigida por Dios, ¿verdad? Ese es otro asunto. Yo la verdad no comparto mucho esta postura de los creyentes que creen en una evolución dirigida porque pues la evidencia más bien nos guía hacia otro punto, ¿verdad? Y más bien hacia lo que nos narra el Génesis, ¿verdad? Pero estas personas se apoyan en que el Génesis, pues, es o tiene muchos géneros literarios, el Génesis, hay cosas literales, hay otras cosas que son más, abstractas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cristianos toman los primeros versículos del Génesis como más abstracto, ¿verdad? Que no creo, o sea, mi posición no es esa, ¿verdad? Mi manera de pensar es más literal, aunque hay que aclarar siempre que leamos el Génesis, hermanos, y esto es muy importante en la hermenéutica, o sea, en la interpretación correcta de la Biblia, de que Dios cuando transmite estos primeros capítulos que se le atribuyen a Moisés, hay que tener claro que no estaba redactándole cómo sucedió todo a un científico, ¿verdad? Se lo estaba redactando a un ser humano, ¿verdad? A alguien que lo pudiera entender con su forma de entendimiento. Entonces, este, no podemos esperar que el primer capítulo de Génesis nos diga científicamente cómo se creó cada cosa, ¿verdad? Específicamente, no podemos, pretender de que el texto nos hable de esa manera porque la intención de Dios no era que nosotros supiéramos cómo se formó todo específicamente, sino que la intención de Dios al dictar el Génesis es que nosotros supiéramos que hubo un creador de todo. Eso es el propósito de la narración de la creación. Y cuando usted estudia hermenéutica, pues a usted le van a hacer este énfasis, que la idea en el Génesis no era que nosotros entendiéramos cómo se formó cada cosa, sino que nosotros entendiéramos que hubo un creador. Esa es la idea principal que se quería transmitir a nosotros y en ese caso hacia Moisés, que es a quien se le atribuye el Génesis, cuando Dios le da para que él escriba cómo sucedieron esas cosas, pues no pretendía explicarle las cosas como un científico. Tal vez si hubiera sido un científico el que hubiera estado ahí escuchando, probablemente le hubiera hablado de otra manera y más específico. Ahora sí, hermanos, como dije, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar acerca del argumento histórico. Así que este capítulo de hoy que vamos a estar estudiando es muy importante. Le invito a que tome nota, apunte si usted no ha apuntado. Es importante que apuntemos más temas tan complejos como los que estamos viendo. Ahora, ¿qué es el argumento histórico? Es que surge una pregunta, ¿verdad? Ya hemos comprobado con varias pruebas científicas que todo parece exigir que hay un Dios, un creador. Todas las ciencias, diferentes ciencias, biología, ¿verdad? La astronomía, la física, no vimos la filosofía todavía, tal vez en la otra lección podamos ver un poquito, pero hay muchas pruebas que apuntan hacia que existe un Dios.
Pero surge la pregunta, entonces, ¿cómo sé yo que el Dios de los cristianos, ¿verdad? Que el Dios cristiano es el Dios verdadero. ¿Cómo sabemos? Si ya usted está convencido, usted es una persona que era agnóstica o atea y empezó a estudiar, empezó a ver que sí, que parece que todas las pruebas apuntan hacia que hay un Dios. Pues la pregunta siguiente es, ¿cómo sé que ese Dios es Jesús? ¿Cómo sé que ese es el Dios cristiano? Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Aquí viene a jugar un papel importante los elementos históricos que apuntan hacia Jesús como Dios. Él afirmó ser Dios y lo respaldó con milagros y con una tumba vacía, porque la resurrección de Jesús, pues es lo que lo separa de todos los personajes históricos, los buenos profetas. Eso es la señal definitiva, ¿verdad? Que demuestra que Jesús era Dios, la resurrección. Y hoy por eso vamos a estudiar la resurrección. Ahora, ¿cómo podemos confirmar nosotros que esta resurrección, pues, este, sucedió? Bueno, la Biblia narra esa resurrección y personajes no creyentes narran los hechos de los evangelios. O sea, confirman, ahorita vamos a ver una lista de por lo menos 12 cosas que podemos obtener solo de autores no creyentes, que los no creyentes van a identificar que hubo un Jesús de Nazaret, que ese Jesús de Nazaret se proclamó el Mesías, ¿verdad? Que ese Jesús lo crucificaron en una cruz romana, que también sus seguidores después dijeron de que él había resucitado y de que muchas personas se convirtieron y que se hicieron milagros a nombre de ese Jesús. Entonces, personajes no creyentes confirman los hechos de los evangelios. También vamos a ver que hay testigos oculares que presenciaron eso, que narran lo que sucedió en los evangelios. También se dio una expansión anormal del cristianismo en muy poco tiempo y personas daban sus vidas de formas extremadamente dolorosas, defendiendo que su testimonio era cierto, sin obtener ningún beneficio. Y para introducir este tema, quiero que veamos este pedacito de este video, pongan mucha atención, escuche y si quiere anotar algo, lo puede hacer. Vamos a ver este video. Hay tres hechos principales que deben explicarse: el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, las apariciones de Jesús vivo después de su muerte y la creencia de los discípulos de que Jesús resucitó. Examinemos cada uno de ellos. Hecho número 1. El descubrimiento de que la tumba de Jesús estaba vacía se reporta en no menos de 6 fuentes independientes, y algunas de esas están entre los materiales más antiguos del Nuevo Testamento. Esto es importante porque cuando un acontecimiento es registrado por 2 o más fuentes no conectadas, aumenta la confianza de los historiadores de que el evento realmente ocurrió. Y cuanto más antiguas sean estas fuentes, mayor será su confianza. Además, los evangelios indican que las mujeres fueron las primeras en descubrir que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Probablemente esto es histórico porque en esa cultura el testimonio de una mujer casi no tenía valor. Una leyenda o una invención posterior habría puesto a los hombres como autores de este descubrimiento. Nuestra confianza en la tumba vacía aumenta aún más por la respuesta de las autoridades judías. Cuando escucharon el informe de que la tumba fue encontrada vacía, dijeron que los seguidores de Jesús habían robado su cuerpo, admitiendo así que la tumba de Jesús estaba de hecho vacía. La mayoría de los académicos se aferran firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía. Hecho número 2. Las apariciones de Jesús vivo después de su muerte. En una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, Pablo proporciona una lista de testigos de las apariciones del Jesús resucitado. Se apareció a Pedro, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego se apareció a Santiago,
más tarde a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí. Además, varias apariciones del Jesús resucitado son confirmadas independientemente por los relatos de los evangelios. Basándose únicamente en el testimonio de Pablo, prácticamente todos los historiadores académicos están de acuerdo en que varios individuos y grupos experimentaron las apariciones del Jesús resucitado. Puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que éste se les apareció como el Cristo resucitado. Hecho número 3. La creencia de los discípulos en la resurrección. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores estaban devastados, desmoralizados y escondidos temiendo por sus vidas. Como judíos, no tenían el concepto de un Mesías que sería ejecutado por sus enemigos, y mucho menos que volvería a la vida. La única resurrección en la que creían era un acontecimiento universal en el día del juicio final, después del fin del mundo, no un acontecimiento individual a la mitad de la historia. Además, según la ley judía, la crucifixión de Jesús como criminal significaba que estaba literalmente bajo la maldición de Dios. Pero, de alguna manera, a pesar de todo esto, los discípulos llegaron a creer repentina y sinceramente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Estaban tan convencidos que ante la amenaza de muerte, ninguno de ellos se retractó. Incluso Pablo, el fariseo, que perseguía a los cristianos, se convirtió repentinamente en uno de ellos, al igual que el hermano menor escéptico de Jesús, Santiago. Se requiere algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar la clase de movimiento que tuvo el cristianismo primitivo. Es por eso que como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo, a menos que Jesús haya resucitado, dejando una tumba vacía detrás de él. Estos tres hechos, firmemente establecidos, claman por una explicación adecuada. ¿Cómo se les puede dar sentido? A lo largo de la historia se han ofrecido varias teorías naturalistas para explicar estos hechos. La hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación y muchas más. Todas han sido rechazadas casi universalmente por los estudiosos contemporáneos. El hecho es que no hay ninguna explicación naturalista plausible para estos tres hechos. La explicación que dieron los testigos oculares es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Bueno, hermanos, vamos, vean qué montón de información hemos visto en este momentito y ahorita vamos a ir viendo un poquito de esos datos que él mencionaba por ahí, pero quédense con estos tres cosas importantes que no se han podido, que no han podido refutar las personas contrarias a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos probar la existencia de un personaje histórico, verdad? No, para probar que alguien existió, pues no se puede usar el método, el famoso método científico, ¿verdad? Que un método científico es agarrar, en un laboratorio y bajo un entorno controlado, pues repetir el suceso. No se puede usar ese método para probar que un presidente, este, ¿qué le voy a decir? El presidente Abraham Lincoln existió, o no se puede usar eso para probar de que Cristóbal Colón existió, o no se puede usar eso para probar que muchas personas existieron. Es muy difícil. De hecho, no se puede usar ese método para probar que, por ejemplo, usted hoy en la mañana fue al trabajo. ¿Qué se usa en esos casos? Para, por ejemplo, probar la existencia de un personaje histórico. Se usa lo que se conoce como el método legal. Y el método legal, es un método que requiere testimonio oral, escrito y pruebas materiales, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de para probar que usted hoy fue al trabajo, bueno.
Si nosotros recogemos testimonio, ¿verdad? Oral de las personas de su trabajo, sus compañeros que dicen que usted estuvo ahí, y además testimonio escrito, y además recopilamos pruebas materiales, ¿verdad? De que usted estuvo por ahí, tal vez unas fotos o algo así, o que usted firmó algún documento en ese momento. Bueno, ahí ya podemos comprobar de que usted estuvo en el trabajo hoy en la mañana. Eso es lo que se conoce como el método legal. Ahora, este, con el caso de Jesús, vamos a ver algunas pruebas o algunos testimonios, que fueron recopilándose a lo largo de los años, ¿verdad? En los primeros años, ¿verdad? Desde la muerte de Jesús. Este testimonio nos va a ayudar a poder ir recolectando esas pruebas, ¿verdad? Que nos dan los indicios no solo de que Jesús existió, sino de que Jesús también resucitó. Y lo primero son los testigos no cristianos, ¿verdad? Porque por lo general cuando usted va a probarle a alguien de la existencia de Jesús, si usted saca los versículos de la Biblia, le van a decir, ah, pero esos testigos estaban comprados o estaban ya, decantados hacia un bando, ¿verdad? Pero lo cierto es que nosotros o Jesús tiene muchos testigos no cristianos. De hecho, tiene 11 escritores no creyentes conocidos que mencionan a Jesús durante los primeros 150 años. Y ahora, un detalle que para nosotros es importante mencionar cuando digo que 11 escritores no cristianos es que a veces 11 personas pueden sonar muy poquitos para nosotros, pero lo cierto es que no son poquitos. Aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que del emperador romano Tiberio, el que estuvo mientras Jesús estuvo en vida, solo 9 escritores no creyentes mencionan a Tiberio, solo 9. ¿Y qué es lo impresionante con este dato? Que los emperadores romanos sí tenían personas que escribían la historia, o lo registraban en libros y demás. Los emperadores romanos sí se preocupaban porque alguien llevara la historia por escrito. Este, pero el hecho de que un carpintero, ¿verdad? Como Jesús, un predicador, carpintero de clase no alta, fuera reconocido por tantas personas no creyentes, porque si sumamos los creyentes van a dar como 45 fuentes diferentes, ¿verdad? Pero solo usando los no creyentes, 11 escritores no creyentes que hablen de un carpintero que solo se movió, ¿verdad? En la misma zona, durante sus años de vida, y que lo que hacía era predicar, que 11 escritores diferentes escriban sobre la vida de Jesús, no creyentes, ¿verdad? Es para ese momento o para la historia, para los historiadores es impresionante, porque de otros personajes que usted conoce mucho, tenemos dos fuentes. Si no me equivoco, de que Sócrates existió, hay dos fuentes nada más, y eran discípulos, si no me equivoco, de Sócrates. Y de muchos personajes históricos hay pocas fuentes, 5 fuentes, 4 fuentes, 6 fuentes, muy pocas. De Jesús hay 11. Imagínense haciendo esta comparación con el emperador, que el emperador queda o es mencionado menos que Jesús. Y incluso pues algunas de estas fuentes se pueden decir que eran anticristianas, ¿verdad? Anticristianas como Celso, como Tácito, como el Talmud judío, ¿verdad? Este tipo de fuentes se podrían considerar anticristianas, o sea, que eran anti Jesús, pero el hecho de que lo mencionen, pues ya es prueba de varias cosas. Y aquí a mi derecha tengo una lista con algunas pruebas que se han recopilado solo de los escritores no cristianos. O sea, solo de los no cristianos podríamos comprobar de que Jesús vivió durante el tiempo de Tiberio César, que él vivió una vida virtuosa,
que él hizo maravillas o milagros, que él tenía un hermano llamado Santiago, ¿verdad? Un hermano que no creía en él, pero que después se convirtió, que él fue aclamado como el Mesías, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, que fue crucificado en vísperas de la Pascua judía, que hubo una oscuridad y un terremoto cuando él murió. Eso está documentado por no creyentes. Que sus discípulos creyeron que resucitó de entre los muertos y que sus discípulos estaban dispuestos a morir por esta creencia. Y el cristianismo se extendió rápidamente hasta Roma. Eso también se puede comprobar por medio de estos escritores no creyentes. Y que sus discípulos negaron los dioses romanos y adoraron a Jesús como Dios. Todas estas cosas se podrían probar solo usando los testimonios no cristianos. Entonces, si solo usáramos fuentes no cristianas, vean todo lo que podríamos probar, porque, por ejemplo, con solo tener estas evidencias, primero estas evidencias nos van a arrojar luz de la Biblia, ¿verdad? De que los relatos de los evangelios son reales, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se relataron en los evangelios son comprobados por testimonios no cristianos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el detalle de que los discípulos estaban dispuestos a morir por esta creencia, este detalle que sea comprobado por no creyentes es muy importante, porque si estos creyentes, estos discípulos decían haber visto a Jesús con sus ojos, ¿verdad? Resucitado y decían haber encontrado la tumba vacía y estuvieron dispuestos a morir de formas atroces por eso, por defender eso, este, esto ya es una prueba gigante, ¿verdad? Además, el hecho de que ellos estuvieran dispuestos a morir por esa creencia, ya, pone sobre la mesa de que lo que narran en esos evangelios, ellos están dispuestos a dar su vida por defender de que esos testimonios eran reales. Y aquí otro detalle importante. A veces creemos que todo el Nuevo Testamento es solo una fuente, pero lo cierto es que no fue así desde el inicio. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, fueron escritos que se hicieron de manera independiente en años diferentes por escritores distintos, y cada evangelio es un testimonio distinto, un testimonio de alguien que presenció esos hechos, que está narrando desde su punto de vista cómo él presenció la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, cada evangelio es un testimonio, ¿verdad? Ocular de lo que ellos pudieron ver, de lo que pudieron presenciar. Entonces, a veces cuando alguien tacha, ¿verdad? El Nuevo Testamento y mete ahí todos los libros en un solo saco, ¿verdad? Lo cierto es que esa no era la intención. Cuando ellos escribieron esas cartas, no tenían pensado que alguien las recopilara todas y las metiera las añadiera a la Biblia. La Biblia para ellos era el Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy. Esa era la palabra de Dios. Pero ellos no tenían en su mente pensado, ¿verdad? De que en algún momento eso se iba a añadir a las escrituras sagradas, para nada, ¿verdad? Ellos estaban contando sus testimonios, ¿verdad? Y el hecho de que ellos estuvieran dispuestos a morir por defender esas palabras que ellos afirmaban, pues pone en un muy alta credibilidad los evangelios. De hecho, a tal punto, ¿verdad? Toda la evidencia ha llegado que los mismos eh, ateos o arqueólogos, historiadores ateos, no descartan los evangelios como material, material de testimonio, ¿verdad? Ellos saben que sería ilógico poder negar este testimonio ocular. ¿Y por qué? Porque si hiciéramos eso, entonces no podríamos, por ejemplo, tener pruebas de las dinastías faraónicas, porque todas las fuentes tempranas, ¿verdad? De dinastías que hablan de las dinastías faraónicas eran egipcias, o sea, eran de su mismo pueblo, y tampoco podríamos tener
pruebas tempranas de las dinastías chinas, porque fueron las que habían eran chinas. Entonces, no podemos excluir el testimonio de estos hombres solo por ser creyentes, porque en primer lugar, si alguien presenció estos hechos, pues lo normal es que se convirtiera. De hecho, si usted presencia la resurrección de Jesús y sigue siendo no creyente, sería ilógico, ¿verdad? Sería difícil de creer. Entonces, es difícil poder encontrar pruebas de esta, pruebas, ¿cómo es que se dice cuando alguien es neutral, ¿verdad? De si esto verdaderamente lo presenciaron, ¿verdad? Porque si usted presencia la resurrección de Jesús, pues lo normal es que usted se convierta. De hecho, la conversión de tantas personas es una prueba fuertísima, porque el hecho de que se empiecen a convertir fariseos, sacerdotes, que habían entregado su vida para servirle a Jehová, ¿verdad? Bajo las normas de la ley de Moisés y que de repente empiecen a cambiar sus costumbres para seguir a Jesús, arriesgando su reputación, arriesgando ser perseguidos, ser matados, ¿verdad? Arriesgando incluso la salvación, porque si no estuvieran seguros de que Jesús verdaderamente era Cristo y lo empiezan a seguir, pues sería un conflicto para su fe. Pero estos hombres estaban tan seguros de que Jesús había resucitado que cambiaron de bando, ¿verdad? Fariseos, sacerdotes, saduceos, muchas personas se convierten al cristianismo y esto en lugar de ser pues algo que entorpezca esto, más bien es una prueba de este y entonces la pregunta que surge es cómo podemos comprobar si lo que dice el Nuevo Testamento es verdad, ¿verdad? Porque si ya los escritos de las personas no creyentes apuntan a que el Nuevo Testamento es la verdad, o de verdaderamente pasó, la pregunta sería, ¿cómo sabemos que esos escritos dicen la verdad? Bueno, o los textos que hoy nosotros leemos, ¿cómo sabemos que dicen la verdad? Entonces ahí hay que hacernos dos preguntas importantes. La primera pregunta sería, ¿tenemos copias exactas de esos documentos originales que fueron escritos en el primer siglo? Y la segunda pregunta sería, ¿esos documentos dicen la verdad? Suenan preguntas difíciles de responder por muchas razones, pero vamos a ir respondiendo un poquito acerca de esto. Y vamos a ver si me da tiempo, porque tal vez solo me dé tiempo de responder si tenemos una copia exacta. Y la primera pregunta es, ¿tenemos una copia exacta? La respuesta es, tenemos copias de las escrituras originales, llamadas manuscritos. Eso es lo que nosotros tenemos, copias de las escrituras originales, no tenemos las originales. Ahora, ¿esto nos impide saber lo que dijeron los originales? De ninguna manera. De hecho, toda la literatura, hermanos, para que usted lo subraye, toda la literatura importante del mundo antiguo se reconstruye en su forma original comparando los manuscritos que sobreviven, o sea, las copias que sobrevivieron. Para construir el original es útil contar por eso con una gran cantidad de manuscritos escritos en poco tiempo después del original. Entre más manuscritos tempranos, este, generalmente proporcionan un mayor testimonio. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en esa área? Lo cierto es que estamos muy bien, de hecho, mejor que cualquier otra cosa del mundo antiguo. Los documentos del Nuevo Testamento tienen más manuscritos y manuscritos tempranos, manuscritos más respaldados que las mejores 10 obras de la literatura clásica combinadas, ¿verdad? Así de bien está la evidencia de Jesús. Me gusta demasiado que cada uno de estos jueves que hemos estado estudiando nos damos cuenta de que tenemos las mejores pruebas, ¿verdad? Las mejores. Y a veces los ateos nos tiran de que no tenemos pruebas. No, lo cierto es que los que critican de que la Biblia fue manipulada, que los escritos fueron manipulados, lo cierto es que estamos mejor que las 10 obras de literatura clásica combinadas a ese nivel. Ahora,
Este, ¿qué cantidad de manuscritos tenemos? Bueno, aquí yo hice una tabla una tabla comparativa a mi mano izquierda para que usted la pueda leer. En el último recuento hay casi 5.700 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Aquí dice 5.686 para ser exactos en griego, pero además de esos que están en griego, hay más de 9.000 manuscritos en otros idiomas. Por ejemplo, en el idioma siríaco, copto, latín, árabe. Algunos de estos casi 15.000 manuscritos son Biblias completas, otros son libros o páginas y algunos son solo fragmentos. Y no hay nada del mundo antiguo que se aproxime en términos de soporte de manuscritos. No hay. El próximo trabajo más cercano es la Ilíada de Homero y vea que la Ilíada de Homero solo tiene 643 manuscritos, ¿verdad? Vea que Platón, ¿verdad? De Platón tenemos 7 manuscritos de su obra más importante. De Demóstenes tenemos 200 manuscritos. De Tácito tenemos 20 manuscritos. Entonces, vea cómo sale de bien el Nuevo Testamento en comparación a las obras más importantes de ese tiempo, ¿verdad? Y por mucho está mejor respaldado. Ahora, ¿por qué es importante tener una gran cantidad de manuscritos? Porque entre más cantidad de manuscritos usted tenga, más puede, o de manera más fácil usted puede comparar si hay algún error o no, si todos dicen lo mismo. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca, sí, solo vamos a ver esta parte, yo creo. Pero ahorita vamos a ver cómo se comparan o cómo se usa esa gran cantidad de manuscritos para reconstruir el original, ¿verdad? Pero aquí también les enseño la tabla de tiempo entre originales y primeras copias, o sea, la distancia en años. Este, Dice que la distancia en años desde del Nuevo Testamento es de unos 25 años. 25 años. Esa es la distancia en años. O sea, ¿y en qué tiene que ver la distancia? Que entre más tiempo pase entre que pasa el evento, ¿verdad? Y que se escriben las primeras copias, ¿verdad? O entre el original y las primeras copias, pues más probabilidad hay de que algo ahí se agregue o no se copie tal cual, ¿verdad? O que no se tenga la información tan fresca, ¿verdad? Entre más tiempo, pues más difícil es que se mantenga esa fidelidad. Vea que el Nuevo Testamento hay una distancia de 25 años para las primeras copias que hay entre copias y original, pero de la Ilíada de Homero, por ejemplo, hay 500 años de distancia, de los escritos de Demóstenes 1400, de los de Platón 1200, estamos hablando en años, ¿verdad? 1200 años. De los escritos de Tácito, 1000 años de diferencia entre los originales y las primeras copias encontradas. De hecho, el Nuevo Testamento contiene manuscritos que fueron escritos poco después de los originales. El primer manuscrito que no tiene discusión es un segmento de Juan capítulo 18, conocido como el fragmento John Rylands, y los eruditos lo fechan entre los años 117 y 138 después de Cristo. Pero algunos dicen que es anterior incluso. Se encontró en Egipto, del otro lado del Mediterráneo, desde su probable lugar de composición en Asia Menor. Este, lo que demuestra es que el Evangelio de Juan fue copiado y se había extendido bastante a principios del siglo II. Incluso antes del fragmento que estamos mencionando, hay 9 fragmentos que están en disputa que datan de los años 50 o 70 después de Cristo, encontrados con los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Y los padres de la iglesia primitiva, hombres del segundo y tercer siglo, como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y otros, citaron tanto el Nuevo Testamento que todos, excepto 11 versículos del Nuevo Testamento, se puede reconstruir solo con las citas de estos
de estos hombres. Fueron personas que vivieron, o sea, que fueron algunos discípulos de los apóstoles, personas que se encargaron de seguir con la iglesia, ¿verdad? De empezar la iglesia primitiva. Y citaron tanto el Nuevo Testamento que si solo agarráramos las citas de esas personas, podríamos reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento, excepto 11 versículos. Y vea la cantidad de respaldo que se puede hacer. Todo esto ayuda a poder reconstruir el original. Ahora, ¿cómo se reconstruye? Se comparan las copias, como decíamos. Ahora, aquí les puse un ejemplo. A mi izquierda dice 1, 2, 3 y 4. Y es el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, por ejemplo, si en un manuscrito le hace falta la T, ¿verdad? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en otro manuscrito tiene la T, pero le hace falta la O. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será tan difícil poder reconstruir el original? ¿Verdad? Lo cierto es que entre más manuscritos hayan, más fácil es reconstruir el original, porque entre más copias, pues menos error. Y lo cierto es que hay tantos manuscritos, ¿verdad? Que es muy fácil poder reconstruir los manuscritos. Y voy a hacer un paréntesis aquí para hablar de un tema distinto que me han preguntado. Este, y es sobre algunas traducciones que, que les hacen falta versículos. Por ejemplo, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo. Este, es que hay traducciones como la Reina Valera que agarró un conjunto de manuscritos, pero conforme van pasando los años se descubren más manuscritos más antiguos y los antiguos, pues dan más credibilidad que los que salen después. Ahora, en muchos de esos manuscritos más antiguos hay versículos que aparecían al pie de la página, no aparecían como tal escritos en el versículo, sino al pie de página. Eso pasaba porque habían copistas, ¿verdad? Que copiaban a mano, ¿verdad? Todo por ejemplo, una carta del Nuevo Testamento la copiaban a mano. Este, por ejemplo, veían alguna referencia que Pablo hacía doble, por ejemplo, Pablo esto lo dijo y al pie de página le agregaban un detalle. Esto lo repitió pues, se parece al versículo que Pablo agrega en tal lugar. Esa era una costumbre que se tenía y se ponía al pie de página, pero algunos copistas agarraban el versículo del pie de página y lo agregaban arriba. Hay algunos agregados que se hicieron conforme pasaron los años, ¿verdad? Y que ahora, conforme se han ido descubriendo más manuscritos, más antiguos, ¿verdad? Las personas que intentan ser más fieles a los originales, pues prefieren lo que se llama la crítica textual, ¿verdad? Este, agregar esos versículos al pie de página. Y entonces en algunas traducciones usted verá esos versículos al pie de página, no arriba. No es que estén mal esas traducciones o sean del diablo, como dicen algunos, sino que más bien esas traducciones están intentando pues ser muy fieles a los manuscritos más antiguos que se han encontrado. Y entre más antiguo, pues más confiable. Cierro paréntesis. Pero he escuchado que hay mucha confusión sobre eso. De hecho, he escuchado que algunas personas pues han dado un criterio al respecto ahí en YouTube, en demás lugares, y me gusta pues que nosotros manejemos la misma información. Pueden tener confianza al respecto de eso. Siempre es bueno manejar unas dos traducciones. Pueden manejar la Reina Valera y también las traducciones como la nueva traducción viviente, nueva versión internacional, porque nos ayudan a entender más fácil lo que la escritura quería decir. De hecho, la Reina Valera 2015 en adelante y la Reina Valera actualizada no incluye esos versículos, los incluye al pie de página o algunos los incluyen en otro color para que podamos ver que no es ni cuestión de traducciones. Hasta la Reina Valera actual pues lo hace de esa manera. Pero bueno, cierro paréntesis, igual solo me queda esta página. Ahora,
Y los errores que algunas personas le atribuyen a la Biblia, que dicen la Biblia ya tiene errores, bueno, lo cierto es que la mayoría de errores que se han encontrado en los manuscritos son de puntuación y se reparten entre 5.700 manuscritos. Recuerde que se copiaba a mano, ¿verdad? Entonces, pues podía pasar de que faltaron puntos, se le fue una letra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, es que los manuscritos tienen muchos errores, cientos de errores. Bueno, lo cierto es que la mayoría son de puntuación y se reparten entre 5.700 manuscritos. Y si eso se copiaron otros, ¿verdad? Pues ahí va a ir el mismo error. Este, pero Bruce Metzer estimó que, por ejemplo, el Mahabharata del hinduismo fue copiado con solo un 90% de precisión y la Ilíada de Homero con aproximadamente 95% de precisión. Pero dicen que el Nuevo Testamento fue copiado con aproximadamente el 99,5% de precisión, o sea, 0,5% no va a afectar, ¿verdad? La doctrina cristiana, para nada. Vea que en calidad de precisión, pues los escritos del Nuevo Testamento están por encima que muchos escritos, que todos los escritos actualmente que hay. Ahora voy a dejarlo por aquí. Yo sé que tal vez ahí usted queda con dudas, con ganas, de saber un poquito más, porque yo creo que estos temas nos son de muy interesantes. ¿Con qué nos quedamos hasta el momento? Bueno, de que el Nuevo Testamento está sumamente respaldado, tenemos mucha confianza de que lo que se ha escrito o lo que se escribió en los primeros escritos, pues ha sido transmitido con mucha precisión. Y de que ya escritores no creyentes confirman o confirman muchas cosas que están escritos. Los escritores no creyentes respaldan a los escritos del Nuevo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento son testimonio, por ejemplo, de que Jesús existió, de los milagros que hizo, de muchas cosas importantes y no podemos apartar los testimonios del Nuevo Testamento solo porque fueron creyentes, porque eso no se hace con las demás pruebas de literatura. Eso no afecta siempre y cuando respeten estos parámetros, ¿verdad? Entonces estamos viendo que vamos muy bien, vamos muy bien en cuestión de precisión, de cómo se ha copiado y demás. La Biblia está en una posición excelente. Ahorita, la próxima semana, vamos a ver cómo podemos saber si lo que ellos dijeron es verdad. Entonces vamos a terminar la otra semana con esa parte de si cómo podemos estar seguros de que lo que ellos narraron en esos evangelios es la verdad. Porque muchos historiadores ateos no pueden negar eso. Y dicen, bueno, no, no tenemos cómo creer que lo que ellos escribieron era mentira por varias razones. La otra semana vamos a ver por cuáles razones, pues, los historiadores creen que estos hombres no mintieron y que lo que escribieron en el Nuevo Testamento es cierto, y por ende, si lo que se escribió en el Nuevo Testamento es cierto, pues hubo un Jesús de Nazaret que dejó la tumba vacía, resucitó al tercer día, hizo milagros y gracias a eso nosotros estamos acá, podemos ser parte de la iglesia de Cristo, experimentamos al Espíritu Santo y tantas cosas. Pero entonces la otra semana vamos a cerrar el tema. Yo pensaba que tal vez me iba a dar tiempo de llegar un poquito más adelante, pero está difícil, es mucha información. Y al final, la otra semana también quiero darles alguna filmina o material que resuma todo lo que hemos visto de manera muy fácil y sencilla y escueta para que usted lo guarde en su teléfono o en su celular y si alguien le pregunta, bueno, usted tenga cómo responder.
porque me parece que más que todo, pues el enseñarles sobre este tema es para que sea muy práctico y para que si alguien le pregunta, usted pueda estar seguro y tranquilo de su fe y no solo de eso, sino de que pueda afirmar la fe de los demás.